Buenas noches. Doy la bienvenida a cada una de las personas que están ahora presentes en vivo y también a quienes estarán viendo la sesión de manera asíncrona, atendiendo a la grabación. Estamos en el primer espacio abierto del módulo 5 y en este módulo 5 el tema principal es la argumentación. ¿Qué es la argumentación? ¿Se diferencia de la opinión? ¿Para qué nos sirve argumentar? ¿Cualquiera puede argumentar? Son algunas de las respuestas que quedarán bien claras, perdón, son algunas de las preguntas que serán respondidas con mucha claridad durante este mes. De manera que a quienes están dispuestos al trabajo, les agradezco y les felicito. Y les animo a que, con mucho entusiasmo, hagamos de esta sesión el espacio más humano, más bonito para cada uno de nosotros. Buen trabajo. ¿Sí les parece buena idea? Buen trabajo, pero tiene que hacer trabajo, quien hace trabajo, ese trabajo, Y ese trabajo, ese entonces, de esa trabajo, manera, ese trabajo. A ver, podemos, mira, eh, no. podemos avanzar. Muy bien. Eh, Perdón. Vamos entonces. Ya. Siguen llegando integrantes de este grupo y qué bueno que sean así de participantes. Muy bien. Recordarán por los módulos anteriores que las sesiones de espacio abierto están hechas precisamente por ustedes. Es decir, están diseñadas como para dar voz a sus preguntas y a sus comentarios, y para asegurar que todo lo que estén revisando de los recursos esté bien aprendido. Con esa intención, entonces, eh, quiero expresarles que el profesor que están viendo ahora no va a estar hablando como merolico. No es la intención nada más que yo esté hablando, sino más bien atender a sus preguntas y comentarios. Por lo mismo, em, comienzo preguntándoles, en relación con los recursos de la semana, ¿ya pudieron verlos? ¿Hay alguna pregunta sobre ellos? Pueden responderme abriendo su micrófono o también escribiendo en la conversación escrita. La pregunta fue, en relación con los recursos de la semana, ¿ya pudieron verlos? ¿Hay alguna pregunta al respecto de ellos? Muchas gracias, Florbelina, por tu respuesta escrita que nos dice que ya, ya revisaste los recursos y no hay dudas. Muy bien. Gracias, Rosalba. También nos dices que ya los pudiste revisar. Gracias, Silvia. También ya los revisaste. Diana Lisbeth, nos dices que ya los revisaste y todo lo tienes claro. Marta, nos dices que vas muy bien a la mitad de los recursos. Eso está muy bien. Hugo, nos dices que ya los has revisado y que no tienes dudas. Eso de que no tengan dudas, eso es algo muy bueno, ciertamente. Aunque si tuvieran dudas, también sería muy bueno. Y sobre todo, teniendo dudas, veremos que las explicaciones que demos, pues nos ayudarán a asegurar que de veras quede claro todo. Gracias, Marta, también por decirnos que por el momento todo está claro.
Marilyn, bienvenida y nos dices que vas a la mitad de los recursos y está bien todavía, pues es miércoles y estamos a buen tiempo. Bueno, eso es en relación con los recursos de la semana. Ahora, pensando en las instrucciones de las dos actividades integradoras de esta semana, ¿quedan claras las instrucciones? ¿Saben qué hacer para la primera actividad integradora y para la segunda actividad integradora? Gracias, Marta. Nos dices que en relación con las instrucciones para las actividades, todo está claro. Florbelina, nos dices que todavía la primera no la has iniciado y de la segunda todavía no revisas las instrucciones. Bueno, estamos a tiempo. Muy bien. Gracias, Marilyn. Nos dices que, pues más o menos, eh, también vas en el proceso de iniciar. Y está bien. De la misma manera nos lo dice Rosalba. Y Diana Lisbeth nos dice que espera este espacio para iniciar con las actividades. Es, es bueno, eh, aunque permítanme recomendarles esto. Durante este módulo les pediré, bueno, a modo de sugerencia, que inicien las actividades lo más pronto posible, porque de esa manera se les van a generar dudas. Y al tener dudas e interrogantes o preguntas, entonces vamos a poder avanzar más. Así que es una sugerencia para este módulo, ¿eh? Y aquí estaba precisamente Violeta, que nos decías que tenías algunas dudas y preguntas, y por lo mismo va a ser muy bueno que nos las expreses. Gracias, Hugo, por tu respuesta, y también Silvia, que nos indican que, bueno, pues van, van apenas así como iniciando. Y está bien. Violeta, ¿tú podrías, por favor, expresarnos alguna duda que tengas en relación con la elaboración de las actividades? Cuando tengas, en el momento en que tú quieras, Violeta, ujú, podrás expresar las preguntas. Ciertamente para poder realizar las actividades, uno debe tener ya cierta noción de los recursos de la semana. Por eso es muy bueno que apenas los estés revisando y atendiendo muy bien. Em, pero ya sé, a ver, para que esta sesión sea una ayuda para aprender bien, les propongo que revisemos este contenido que ustedes ven ahora en la pantalla. Es decir, ver cuál es la diferencia entre afirmar, opinar, argumentar. Ver por lo mismo que es un texto argumentativo
y al ver que es un texto argumentativo, poder identificar los argumentos y elaborar argumentos. En realidad, esto de identificar argumentos y elaborar argumentos es algo que vamos a trabajar durante las 4 semanas de este módulo porque es lo más importante de este módulo. Identificar argumentos y elaborar argumentos. Verán que es un ejercicio muy interesante y muy bueno. Rosalba nos indica algo muy interesante. De la primera actividad, ya ven que se nos pide que leamos un ensayo hecho por Octavio Paz. Octavio Paz, un escritor notable mexicano. Dice que leyó el ensayo y le costó un poco de trabajo leerlo por lo extenso. Y ciertamente es algo extenso, aunque realmente no demasiado. Eh, Creo que si alguien leyera el ensayo y lo grabara, no duraría demasiados minutos. Lo que sí es verdad es que como utiliza un lenguaje muy bien hecho, un lenguaje cuidado, entonces puede ser desafiante para entenderlo y por eso, como bien dice Rosalba, conviene leerlo nuevamente. Ahora, vamos a tener en perspectiva que entonces hay que leer ese ensayo. Sobre ese ensayo se pide la primera actividad integradora, pero hay 3 asuntos que nos piden identificar sobre ese ensayo. Unas son las opiniones, otros son los argumentos y otras son las afirmaciones. Y entonces conviene ver cuál es la diferencia entre estos 3 elementos. Y entonces, por favor, indíquenme levantando la mano. Ustedes recuerdan que esto de levantar la mano se puede hacer picándole al icono de levantar la mano que está en la barra de comandos, precisamente donde dice, mm, ahí donde dice, en reacciones. Pero déjenme ver dónde está esto. Exacto. Violeta ya nos puso el ejemplo. Ahí está. Gracias. Giovanni, qué bueno que ya andas por acá. Gracias. Y entonces, por favor, indíquenme, levantando la mano, quiénes pueden abrir su micrófono para leer en voz alta. Violeta y Giovanni, ustedes pueden leer en voz alta, abriendo su micrófono. Yo sí, yo sí Gracias, puedo. Giovanni. Muy bien. Entonces te pediré que leas unas partes de la diapositiva que está ahorita proyectada y si Violeta también puede, le pediré que también lo haga. Entonces, por favor, Giovanni, ¿puedes eh, leernos de acuerdo a los rectángulos rojos qué es afirmar? Afirmar es decir lo que algo es. Juzgar, ya es hora de levantarnos. Es buena hora. Hoy no es jueves. Muchas gracias, Giovanni. Fíjense que afirmar, entonces podemos decir que es decir lo que algo es. Eh, por eso, al decir lo que algo es, estamos haciendo la acción que ahorita resalto. Estamos juzgando. Juzgar también es decir lo que algo es.
Y entonces afirmar es lo mismo que juzgar. Pero cuando decimos juzgar, lo que queremos significar es que podemos emitir un enunciado que nos dice lo que algo es, como el caso que estoy señalando y que fue el que ya leyó Giovanni. Decir ya es hora de levantarnos es hacer un juicio, porque estamos diciendo "Ay, lo que algo es". Hasta aquí está el verbo ser, que nos está indicando lo que algo es. Si dijéramos es buena hora, entonces también estamos diciendo lo que algo es, y por lo tanto estamos haciendo un juicio. Si decimos hoy no es jueves, entonces estamos diciendo lo que algo no es. Decir lo que algo no es otra forma de decir lo que sí es. Es como si dijéramos, hoy es un día que no es jueves. Hoy es un día distinto al jueves. Al decir hoy es un día distinto al jueves, estamos diciendo lo que algo es. De manera que, fíjense, afirmar es decir lo que algo es. Y esto es importante porque nosotros tenemos que poner en la actividad primera qué es lo que afirma Octavio Paz. Ustedes podrán ver en la plantilla en relación con qué asunto se nos piden las afirmaciones de Octavio Paz. Las afirmaciones de Octavio Paz no necesariamente son sus propias opiniones. Es decir, no necesariamente es lo que él está pensando con su propia perspectiva acerca de algo. Afirmar y opinar no necesariamente son lo mismo. Y entonces agradezco a Violeta que nos indica que, bueno, por el momento está en el traslado de su empleo y no podría abrir el micrófono, pero Hugo levanta la mano. Y entonces pido por favor a Hugo que nos ayude leyendo lo que dicen los rectángulos azules. Adelante, Hugo. Opinar, bueno, buenas noches a todos, primero que Buenas nada. noches. Est- Buenas noches, gracias por tu saludo. Adelante. Opinar es decir lo que uno cree, que algo es afirmar sin sustento, incertidumbre. Muchas gracias. Cuando uno opina, pues está diciendo lo que uno cree que algo es. Como es lo que uno cree que algo es, entonces sabe que puede estarlo afirmando sin sustento, sin un soporte suficiente. Las personas que son honestas emiten su opinión sabiendo que pueden equivocarse. Las personas que son honestas emiten su opinión con incertidumbre. Por eso hay algunas personas que al emitir su opinión dicen, desde mi perspectiva, veo esto. Hasta donde yo alcanzo a ver, afirmo esto. Yo creo que es esto. Y entonces, de esa manera se nota que hay una incertidumbre, es decir, que la persona está reconociendo que no tiene toda la seguridad para afirmar algo. Opinar entonces es decir con incertidumbre, afirmar con incertidumbre. Muchas gracias, Hugo, por haber leído y le pido por favor a algún otro voluntario o voluntaria que se anime a leer. Por favor, Flor Belina.
¿Puedes, por favor, ayudarnos a leer ahora qué es argumentar? Cuando... Perdón, buenas noches. Buenas noches. Es que me había Adelante. quitado el micrófono. Vamos. Muy bien, sí, eso pasa. Argumentar, argumentar es dar razones de lo que algo es, dar orden lógico al juicio. Muchas gracias. Fíjense que Gracias. argumentar es una acción que se parece mucho a opinar y también a afirmar. De hecho, la argumentación, la acción de argumentar, es otro modo de afirmar, pero es afirmar dando razones de lo que algo es. Uno dice lo que algo es, pero dando razones, es decir, expresando un razonamiento. Argumentar no es opinar. Argumentar es mucho más que opinar. Argumentar es dar orden lógico a los juicios que uno hace. A ver, encuentren en cuál de los tres elementos estábamos hablando de juicios. En los tres elementos estamos hablando de juicios. Aunque, bueno, porque decimos, juzgar es decir lo que algo es. Y esto es afirmar. En opinar, como bien dice Flor Belina, por escrito nos lo dice, en opinar también estamos diciendo lo que algo es, aunque es según nuestra perspectiva, hasta donde alcanzamos a ver, igual y no vemos todo completo, pero estamos diciendo lo que algo es. También estamos juzgando. Y argumentar también es decir lo que algo es, de manera que argumentar también es expresar con juicios, pero los juicios que usamos al argumentar ya deben tener un orden lógico, ya deben ser expresados con un razonamiento que se entienda. Y es que fíjense, si les ha pasado que de pronto al opinar las personas expresamos así las ideas como nos vienen sin pensarlas mucho? ¿Sí se han dado cuenta de esto? Y mezclamos muchas veces nuestras emociones con las ideas. Y en más de una ocasión lo que expresamos son puras emociones, sin razonamientos. Miren, esto de expresar emociones sin razonar ha traído una enorme cantidad de problemas en la historia de la humanidad. Y precisamente en nuestra situación nacional mexicana, estamos metidos en un enorme problema social por no pensar lógicamente, por no pensar con orden. Hay varios ámbitos en los que nuestra sociedad está teniendo varios problemas. Uno es el político, otro es el económico, otro es de cualquier índole. Voy a poner un ejemplo de cómo la falta de pensamiento lógico, de un razonamiento serio, nos ha metido en problemas. Sucede que en las familias se provee la educación más que en las escuelas. Todos los papás
queremos que nuestros hijos sean buenas personas, que sean justas. Por lo mismo, la educación que damos en la casa tiene como principio que nuestros hijos sean buenos. Difícilmente encontraremos que un papá o una mamá a propósito eduquen a sus hijos para ser malos. Eso puede encontrarse, pero es muy difícil. La mayoría de nosotros, al educar a nuestros hijos, queremos que sean buenos. Pero luego sucede que algunos de los que queremos que nuestros hijos sean buenos, les enseñamos a decir mentiras. ¿Cómo? No queríamos que fueran justos, que fueran honestos, pero nuestros hijos aprenden a decir mentiras de nosotros. Del tipo, no le digas que estoy yo, o mejor dile otra cosa. Si han visto que esto sucede en algunas familias. Ujú. Gracias por responder por escrito. Y entonces, así como Diana, Hugo lo están mencionando, Silvia también, resulta que se da una inexplicable falta de lógica. Nos gusta la honestidad. Preferimos a las personas que son honestas. Pero nosotros les enseñamos a nuestros hijos a no ser honestos. Y muchas veces justificamos, como lo está mencionando Flor Belina por escrito, justificamos esa falta de honestidad diciéndole que son mentiras blancas, como si el color hiciera que fueran menos mentiras. Son mentiritas, son mentiras piadosas. Hay quien dice, son mentiras piadosas, como combinando un poco hasta la religiosidad o la buena voluntad. No, si es mentira, no es verdad. Y si no es verdad, no está bien. No puede ser piadoso. No puede ser bueno. No puede ser blanco. No puede ser ingenuo. Si es mentira y daña. Agradezco a Giovanni que expresa esto por escrito. Nos dejamos llevar por los sentimientos y no por las razones. Por eso las mentiras piadosas. Así es. Y entonces ya con esto se capta que cuando hay dos familias que se acostumbran a decir mentiras, tres familias mentirosas, cuatro familias, una colonia de familias que dicen mentiras, ya es bien difícil enseñarle a los niños y a los jóvenes a ser honestos. Más bien les enseñamos a mentir y a acomodarse según las conveniencias. Y cuando ya son varias colonias, una ciudad, un estado, un país, de personas que mienten para acomodarse, es decir, para estar cómodas ellas aunque se dañen los demás, entonces ya tenemos una sociedad que se pudre, es decir, que se corrompe, una sociedad corrompida. ¿Les suena conocido? Nos dice por escrito, y agradezco todas las respuestas que honestamente están respondiendo que sí, efectivamente somos una sociedad corrompida, corrupta, echada a perder por andar diciendo mentiras. Nos dice Rosalba, a veces los niños nos terminan enseñando más. Dice Rosalba, porque los niños no tienen maldad. Podríamos decir, en los términos que estamos mencionando, los niños que dicen la verdad
todavía no han sido tan echados a perder por nosotros. Desafortunadamente, les enseñaremos a mentir y se acostumbrarán a mentir y pensarán que mentir es bueno. Y no es así. Una sociedad corrompida elige gobernantes corruptos. Una sociedad corrompida no tiene la fuerza para reclamar justicia y se aguanta a que le hagan injusticias, como los pobres moradores del Valle de Chalco que fueron inundados por aguas negras debido a corrupción política y corrupción de ellos mismos, por eso de andar tirando basura irresponsablemente. Bueno, pues miren, esto es una consecuencia social. Cuando la mentira se hace un hábito, como lo dice Flor Belina, porque pensamos que son piadosas y entonces ya no se consideran mentiras, como lo dice Marta, entonces queda muy claro que no hemos aprendido a pensar con lógica. No hemos aprendido a dar orden lógico a nuestro juicio. Y somos capaces de ir en contra de nosotros mismos. Bueno, ¿cómo se arregla todo este desorden? Lo primero es pensando con lógica conforme a la realidad. Pensando con lógica, diciendo la verdad. O, como diríamos ya desde ahorita y en todas las semanas, argumentando la verdad. Argumentando para encontrar la verdad. Así se van ordenando las cosas. Esto es lo mismo que lo que dice Violeta por escrito. Tener calidad moral. La calidad moral es eso. Decir las cosas con verdad. Ser veraz, honesto. Muy bien. Como dice Hugo, esto es actuar con valores, obrar con valores, tener valores. Bueno, pues ya desde esta noche ustedes podrán ver que el módulo 5 de argumentación puede ser algo mucho más útil que eh, la capacitación para resolver las actividades integradoras. Esto puede ayudarnos a ser mejores, a construir un ambiente bonito. Reiteramos, argumentar es lo que ustedes ven en los rectángulos amarillos. Me quedo callado un rato para que ustedes lo vuelvan a leer. Argumentar es esto. Fíjense en lo que dice el último párrafo. Flor Belina, por favor, ¿podrías abrir tu micrófono y leer lo que dice acá? Acá. Lo amarillo, Sí, lo que está señalado, por favor. lo mejor es argumentar con base en la realidad. Gracias. Y a propósito, te pedí que leyeras esto y lo agradezco que lo hayas hecho porque hace un momentito escribiste en la conversación escrita que podría suceder que se utilice el argumento con falsedad, es decir, que se hagan argumentos falsos, basados en mentiras y que nos hagan pensar que son verdaderas. Esto puede suceder, pero miren, mentirosos desafortunadamente siempre va a haber. El problema no es que haya mentirosos, el problema es que haya quien les crea a los mentirosos. Podríamos decir esto así, políticos corruptos siempre va a haber. El problema es que haya personas corrompidas que voten por estos políticos corruptos. Ese es el problema. Bueno,
Se va a terminar la primera sección de esta sesión. Nos quedan unos segundos. Les pido por favor que se vuelvan a conectar porque el Zoom nos va a botar a todos. Pero en el mismo enlace se vuelven a conectar, por favor, en 10 minutos. Hay que dejar pasar 10 minutos. ¿Sale? Vemos entonces que esto de argumentar es posible eh, hacerlo con base en la verdad, pero también con base en las mentiras. Por eso decimos que lo mejor es argumentar con base en la realidad, es decir, decir las cosas como verdaderamente son. De hecho, podemos ya indicar algo que los que son más profesionales en este asunto de argumentar distinguen como argumento correcto y argumento verdadero. El argumento correcto es el que es ordenado, aunque diga mentiras. Es correcto porque es ordenado. Mientras que el argumento verdadero es el que dice la verdad, aunque puede decirla de manera desordenada y no ser un buen argumento. Lo mejor es hacer argumentos correctos y verdaderos. Eso es lo mejor. Y eso es lo que vamos a aprender a hacer aquí. Ahora, hay que tener en cuenta que el argumento tiene una estructura, es decir, está armado de dos elementos. El elemento silogismo y el elemento conclusión. Del primer elemento puede haber varios, es decir, puede haber varios silogismos, perdón, varias premisas. Creo que me había confundido y dije elemento silogismo, pero no. Todo esto es un silogismo. Y el silogismo está hecho de dos elementos. El elemento premisa, ahora sí lo estoy diciendo bien, y el elemento conclusión. Del elemento premisa puede haber varios ejemplares. Puede haber dos premisas, tres premisas, cuatro premisas, un montón de premisas. Y todas esas que haya se van a integrar en una sola conclusión. Es decir, en los argumentos o silogismos vamos a encontrar premisa 1, premisa 2 y la conclusión que las integra. Ahora, vale la pena notar que esto de premisa, ahí, nosotros ya lo vimos y le dimos un nombre preciso hace ratito. Díganme por favor, ¿cómo le llamamos al enunciado que afirma lo que algo es? Escriban en la conversación escrita. Es una sola palabra. ¿Cómo le llamamos al enunciado que afirma lo que algo es? Cuando afirmamos lo que algo es, estamos haciendo un
Gracias. Lo identificaron y ahí está en la conversación escrita. El juicio es la afirmación de lo que algo es. El juicio es el enunciado que nos indica lo que algo es. Y eso quiere decir que entonces las premisas son juicios, son enunciados que nos están indicando lo que algo es. Y entonces no está tan difícil esto de saber qué es una premisa, porque todo el tiempo estamos haciendo juicios. Juzgar es bueno, es la única manera en que podemos vivir de verdad bien. Lo que ya no está tan bonito es condenar. Eso es lo que no tenemos que hacer. Condenar, no. Juzgar, sí, porque juzgar es lo que nos permite reconocer lo que algo es. Y así podemos decirle a alguien, por ejemplo, oye, eso que estás diciendo es mentira. No seas mentiroso. Eso es hacer un juicio. Lo que ya no se vale es condenarlo diciéndole, tú eres un mentiroso y no tienes perdón. Eso ya es condenar. Eso no se puede decir. Bueno, pero entonces cuando nosotros decimos un juicio, estamos poniendo una premisa. Si luego ponemos otro juicio que esté relacionado y lo integramos lógicamente, lo que estamos formando es una conclusión. Y a todo esto se le llama argumento o silogismo y todo eso es un razonamiento. Podemos entonces decir que el argumento es la integración de dos o más juicios. También podemos decir que el argumento es la integración de dos o más premisas en una conclusión. También podemos decir que argumentar es hacer silogismos. Y el silogismo es todo esto. Fíjense que las personas que expresan su razonamiento así logran llevarnos a conocimientos nuevos. Y es lo que hace Octavio Paz. Haciendo oraciones simples con sujeto y predicado, es decir, haciendo juicios, es decir, afirmando lo que las cosas son, nos permite reconocer cosas muy interesantes. Este es un juicio. Este es otro juicio. Este es otro juicio. Le puse aquí páginas porque el ensayo Máscaras Mexicanas es una parte de una colección de ensayos que Octavio Paz escribió y que se llama El laberinto de la soledad. Octavio Paz escribió este librito y como parte de ese librito está el ensayo Máscaras Mexicanas. Realmente lo que nos piden leer en Prepa en línea es solamente un fragmento entonces de todo el ensayo El laberinto de la soledad. Bueno, pues ese ensayo está armado, tejido con un montón de silogismos. Y cada silogismo es el tejido de premisas y conclusión. Y me parece que vamos a poder ver en unos minutos más eh, cómo se hace este entramado para que nosotros podamos identificarlo y ponerlo en la sección donde se nos requiere de la actividad integradora 1. Pero entonces ahora pido por favor a una persona que pueda abrir su micrófono y me ayude a leer estas dos premisas. ¿Quién dice yo? Yo, Gracias, maestro, Giovanni. Marta. Gracias, Giovanni, y gracias, Marta, porque efectivamente vamos a necesitar a varios lectores.
Por favor, Giovanni, ¿puedes leer las dos premisas que están señaladas? Los que se abren son cobardes. Abrirse es una debilidad o una traición. Muchas gracias. Entendemos entonces que esta es una oración o enunciado, esta es otra oración o enunciado. ¿Notan cuál es el verbo que está señalado en amarillo? Es el verbo ser. Y entonces ahí se nos está indicando lo que algo es. Por lo tanto, ese enunciado es un juicio. Ahora, cuando nosotros integramos esos dos juicios, se obtiene una conclusión. Por favor, Giovanni, ¿puedes leer de nuevo las dos premisas y la conclusión? Los que se abren son cobardes. Abrirse es una debilidad o una traición. Por lo tanto, los cobardes son débiles y traicioneros. Muchas gracias. Esto es un argumento. Esto es un silogismo, la integración de dos premisas en una conclusión. Ahora, Marta, por favor, ¿nos puedes ayudar leyendo estas dos premisas? Sí, cada vez que un mexicano se confía a un amigo, abdica, renuncia, se derrota. La confianza deshonra y es peligrosa. Muchas gracias. Este juicio es un poco más largo y se integra con este otro juicio. Y al integrarlos, dan esta conclusión. Por favor, Marta, ¿puedes leer de nuevo las dos premisas y ahora también la conclusión? Sí, claro que sí. Cada vez que un mexicano se confía a un amigo, abdica, renuncia, se derrota. La confianza deshonra y es peligrosa. Por lo tanto, cada vez que un mexicano abdica, está en peligro de deshonra. Muchas gracias. Pues Marta y Giovanni nos han ayudado a eh, leer de corrido estos dos argumentos o silogismos. Fíjense que si nosotros quisiéramos hacer un ensayo, ya con estos dos argumentos podríamos empezar un ensayo muy bueno. Ya podríamos, con estos dos argumentos, hacer un tejido de razonamientos. Eso es lo que hace Octavio Paz. Y hay que entonces recordar algo. Octavio Paz puede hacer afirmaciones, pero no son afirmaciones que él se invente o que él crea, sino que él toma de la cultura de su alrededor. Él expresa esas afirmaciones. Aparte, también puede hacer sus propias opiniones, que son las cosas que él ya cree, con temor a equivocarse, pero ya las expresa según su propio pensamiento. Y aparte están los argumentos, que son los razonamientos donde se unen las premisas en una conclusión. Esto lo van a poder ver de nuevo en la grabación y así podrán notar que los razonamientos se van uniendo unos a otros. Hagan de cuenta, tenemos aquí un razonamiento que se une a otro, que se une a otro, se une a otro. Después de varios razonamientos, el autor de un ensayo puede terminar con una sola conclusión que una a todos los juicios anteriores. La conclusión final es un juicio conclusivo. Generalmente es solo una frase, si ese autor hizo bien el ensayo. Bueno, pues a ese juicio conclusivo, que es una sola frase, le llamamos
Ahí está. Tesis. En la actividad integradora 1, lo primero que nos piden en la primera sección es poner cuál es la tesis de Octavio Paz. Y para poder saber cuál es la tesis de Octavio Paz, necesitamos leer todo el ensayo. O sea, para poder saber cuál es el juicio conclusivo que Octavio Paz da acerca del tema que está tratando, tenemos que leer todos los argumentos, preguntándonos, a ver, ya nos está diciendo esto Octavio Paz, y ya lo juntó con esto otro, con esto otro. ¿Qué concluye de todo esto? ¿Qué es lo que él dice acerca de todo esto? Acuérdense que juzgar es afirmar lo que algo es. Y entonces, ¿qué es lo que está afirmando de todo esto? Bueno, no es esto, ¿eh? Pero esto es nada más el ejemplo de una frase que concluye un razonamiento. Es decir, esto es ejemplo de una tesis. Ustedes tendrán que leer el ensayo y preguntarse, ¿cuál es la tesis de Octavio Paz? Después de todo esto, ¿qué es lo que concluye? Y eso es lo que podrán poner en la primera sección de la actividad integradora 1. Aquí está el ejemplo de otro razonamiento. Con esta característica. Aquí están escritas las conclusiones que expresan el mismo fondo, aunque con diferente forma. ¿Se acuerdan que eso de fondo y forma lo vieron en el módulo 4? Y el fondo es como el contenido y la forma es como la estructura, las palabras. Uno puede decir el mismo contenido con diferentes palabras. Y aquí está una prueba de ello. Son 3 conclusiones con diferentes palabras, pero con el mismo contenido. Diferente forma, mismo fondo. Bueno, pues entonces se trata la primera actividad de que identifiquen los argumentos de Octavio Paz. Giovanni, levantaste la mano, ¿quieres hacer una pregunta? No, profesor. Muy bien, ya vamos terminando la sesión y quisiera nada más mostrarles cómo identificar los argumentos dentro del escrito de Octavio Paz. Pero antes por acá hay una pregunta muy buena de Flor Belina. Al poner la tesis tenemos que ponerlo entre comillas, o sea, diciendo como quién lo escribió y el año, como si estuviera citando. Y no, la respuesta es no. Muchas gracias, Flor Belina, por esa pregunta. Pero cuando uno ponga la tesis en la sección donde nos la están pidiendo, no es necesario que la cites, porque ya está indicado que es la tesis de Octavio Paz y del ensayo Máscaras Mexicanas. Entonces no es necesario citarla. ¿Sí te respondí, Flor Belina? Perfecto, muy bien. Bueno, pues aquí pueden ver el ensayo que hay que leer, ¿no? Fíjense que el ensayo, pues, bueno, pues tiene varios párrafos. Y vamos a escoger uno que no sea de los primeros para que quede claro que todo el escrito de Octavio Paz está hecho de argumentos. Ya sé, este que está aquí. Ustedes identifican que todo esto es una oración completa. ¿Cómo lo supimos? Pues porque aquí está iniciando la idea y acá termina con el punto y seguido. Es decir, todo esto es una idea completa. Ay, todo, ay.
todo esto, nada más, es una idea completa. ¿Alcanzan a identificar dónde está la siguiente frase o el siguiente enunciado completo? Ujú. No hay puntos. Ujú. Hasta acá. Aquí está el punto. Bueno, pues esto de andar identificando enunciados o frases completas es para ver que cada enunciado es una premisa. De manera que aquí estamos encontrando una premisa. Acá otra premisa. Acá otra premisa. Acá otra premisa. ¿Van cuántas premisas? Díganme, por favor, en la conversación escrita, ¿cuántas premisas hay aquí? Correcto, gracias Silvia. Van 5 premisas ahí señaladas. Gracias Rosalba, efectivamente son 5 hasta... Uy, ¿qué hice? Ah, efectivamente, van 5. Ahora, estas 5 premisas hay que ver cómo las integra Octavio Paz. Es más, todavía parece que aquí hay otra premisa. 6 premisas. Bueno, pues les cuento que esas 6 premisas son integradas en esta conclusión. Lo que queremos decir, estimada Flor Belina, es que cada frase es una premisa, si está bien escrita, como es el caso de este ensayo. Cada frase es una premisa. Y entonces el desafío es encontrar dónde están las conclusiones que integran a las premisas. En el ejemplo que les estoy dando, esas premisas se concluyen aquí. Esta es la conclusión. Por lo tanto, podemos decir que este párrafo es la integración de 6 premisas en una conclusión. Todo este párrafo es un argumento. Y así, cuando a ustedes les pidan el argumento de Octavio Paz, podrían poner este párrafo completito, diferenciando entre premisas y la conclusión. Por supuesto que este que estamos trabajando es un ejemplo y ustedes podrían ver cuántos más párrafos hay en todo el ensayo y podrán identificar las premisas y las conclusiones, de manera que es prácticamente seguro que no se van a repetir los argumentos que encuentren todos los integrantes de este grupo. Giovanni nos hace una buena pregunta. ¿Pueden parafrasear o es mejor escribirlos literalmente? Creo que es mejor escribirlos literalmente para que lo que pongamos no sea una interpretación nuestra, sino tal cual el argumento de Octavio Paz. Y entonces quede más claro que ese es el razonamiento de él. Y nosotros vamos a poder aprender hasta nuevas palabras si las ponemos así. Terminando esta sesión, o sea, ya en el punto final de esta sesión, tengo que decir que no me gustó lo que dice Octavio Paz acerca de la mujer aquí. No es bonito. Pero ni a Octavio Paz le gustó. Por eso, además de hacer el laberinto de la soledad,
Después hizo un ensayo que se llama Postdata, como añadiendo algunos comentarios. Y años después hizo un ensayo que se llama Vuelta al laberinto de la soledad, en la que él dice cosas más o menos así. La verdad es que lo que dije en el laberinto de la soledad no era tan justo. Y entonces algo maravilloso que tenemos que reconocer es que este autor fue muy honesto a la hora de emitir sus juicios, pero también reconoció cuando se había equivocado y entonces pudo modificar. Es verdad, como dice Flor Belina, que tiene que ver con el contexto y la época. Y también es verdad, como dice Violeta, que dice un montón de cosas que ni a él le gustaron, porque no es justo afirmar lo que ahí está dicho acerca de la mujer y acerca del mexicano. Octavio Paz pudo corregir, y lo óptimo será que nosotros corrijamos también la manera de ser que está denunciando Octavio Paz, porque ciertamente Octavio Paz no estaba conforme con esa manera de ser. Si nosotros cambiamos, va a ser muy bueno. Las cosas se ponen difíciles, pero nosotros podemos hacer en cualquier circunstancia una sociedad más humana. Sí podemos, desde nuestras familias. ¿Sí lo van a hacer ustedes? Hasta acá se escuchó el sí, por supuesto, profesor. Ahí está Rosalba diciéndolo. Ahí está Silvia diciéndolo. Sí, por supuesto. Y estoy viendo que tenemos dos Silvias. Giovanni, Diana, Marta, Hugo. Sí, vamos a hacer una patria más buena desde nuestra familia. Sí, Giovanni también lo dice. Por supuesto. Nosotros vamos a ser honestos, aunque parezca que los tramposos van ganando. ¿Les parece bien? Pues muy bien. Vamos a dejar hasta aquí. Lo que se pide en la segunda actividad integradora es que ustedes hagan sus propios argumentos. Les desafío a que lo intenten. Y en la sesión del viernes revisamos qué tal les salió el ejercicio. Ese viernes, este viernes próximo, nos veremos a las 7 de la noche. Por lo pronto les deseo que descansen y que apapachen mucho a su familia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. ¿Todo bien? Ninguna pregunta. Muy bien. Pues agradezco a todos por sus comentarios. Eh, Nos vemos el viernes. Que descansen. Si todavía anda Flor Belina por allí, eh, el horario de las sesiones será miércoles a las 9 de la noche, viernes a las 7 de la noche.